En esta primera clase de biología del 2021 vamos a repetir y ampliar algunos conceptos que se presentaron durante el curso de ingreso. El programa, el cronograma, el equipo docente, las condiciones de cursado, la bibliografía recomendada, la van a encontrar todo al comienzo del curso en el aula virtual de la UNRN. Y también hay una guía de trabajos prácticos que tiene una introducción teórica en cada uno de los temas, o sea que les puede ser de mucha ayuda para estudiar la parte teórica también de esta asignatura. Al principio, por supuesto, vamos a hablar de la biología como ciencia y los campos de la biología. Vamos a recordar un poco sobre la historia de la biología que ya está dada y tienen un apunte en el curso de ingreso. No vamos a trabajar sobre la ciencia y el método científico porque ya lo vieron en el tema de interpretación de textos, y sí vamos a trabajar sobre los niveles de organización de la materia viva desde el nivel subatómico hasta la unidad de vida, que es la célula, y por supuesto hasta los ecosistemas y la biosfera, definiendo cada uno de los niveles de organización. Ustedes ya nos han escuchado decir que la biología es el estudio de la vida. Y pongo esta fotografía en la primera diapositiva simplemente para ilustrar un ambiente rural en el cual todos los que hemos elegido profesiones relacionadas con este tipo de actividad, estamos directamente relacionados con la vida. Si no, analicen la diapositiva y van a ver qué pocas cosas inanimadas se encuentran en esa foto de una actividad rural, cualquiera sea ella. Cuando decimos estudio de la vida, nos referimos a todo tipo de vida, ¿no es cierto? Lo ejemplificamos con una planta, con animales de pequeño tamaño, con animales grandes, con hongos, con todo tipo de organismos vivos. Y eso quiere decir que vamos a tener diferentes campos de estudio de la biología. O sea, nosotros vamos a ver una biología básica, una biología que nos permita reconocer a los organismos, una biología que nos permita saber cómo funciona una célula, una unidad de vida, cómo se organizan esas células para formar un organismo, pero evidentemente con todos los tipos de vida que hay en el planeta, fíjense cuántos campos puede tener la biología. Y vamos a ver algunos que sería bueno que recordaran y asocien el nombre de el campo de estudio con la actividad con que se desarrolla. Antropología estudia al ser humano como una entidad biológica. La botánica estudia los organismos fotosintéticos, las plantas. La micología estudia los hongos. La embriología estudia el desarrollo de los embriones. Y fíjense, hay un embrión humano, hay un embrión vegetal, o sea, embriones en el proceso de formación de la progenie. La microbiología estudia los microorganismos. La fisiología estudia el funcionamiento corporal de los organismos. La genética estudia los genes y la herencia. La evolución estudia el cambio y la transformación de las especies a lo largo del tiempo. La histología estudia los tejidos. La ecología estudia la relación de los organismos con el medio. La etología estudia el comportamiento de los seres vivos. La paleontología estudia los organismos que vivieron en el pasado. La anatomía estudia la estructura interna y externa de los seres vivos. La taxonomía clasifica y ordena los seres vivos. La filogenia estudia la evolución de un grupo de seres vivos. La citología es el estudio de la célula. La zoología estudia los animales. La biomedicina es una rama de la biología aplicada a la salud humana. Y les pongo esta foto para hablar de bioética. También hay una rama de la biología que responde a ese nombre, a bioética, que quiere decir respetar a la vida de los animales cuando uno hace, por ejemplo, ensayos
para poder aplicar los conocimientos a una mayor producción, a un mejoramiento genético o a cual sea el objetivo. Les puse ese ejemplo porque fue una experiencia que hicimos acá. En realidad lo que tiene es una fístula como para poder ingresar material o extraer material del rumen y poder ver de qué forma se produce el proceso de digestión. En este caso era para una planta específica. Este animal fue intervenido con anestesia para evitar su dolor, fue inyectado con antisépticos para no prevenir infecciones y obviamente pudo vivir con esa fístula y que nosotros podíamos trabajar con ella para poder ver la evolución en la digestión de determinadas hojas de una planta. También una parte de la biología se llama bioeconomía, porque evidentemente hay a veces un estudio económico de los cambios en la biología o de los usos de organismos para finalidades económicas. Hay una parte de la biología que se llama inmunología, que estudia el sistema inmunitario de defensa. Otra parte u otro campo es la organografía, que estudia los órganos y los sistemas de órganos. Y después podemos hablar de diferentes tipos de biología de acuerdo a los ecosistemas a donde se desarrollen los organismos. Por ejemplo, una biología marina que estudia los seres vivos marinos. Y les ponemos un ejemplo, como parte de los campos de estudio de la biología, incluimos a la virología, aun cuando los virus se pueden considerar organismos al borde de la vida. No podemos decir que tengan vida por sí mismos porque evidentemente necesitan un huésped donde terminar su ciclo de vida, pero que es evidente que pueden causar efectos sobre el resto de los organismos. Seguramente no tenemos nada más que ejemplificarlo con lo que nos está pasando en la actualidad con una pandemia producida por el COVID. Entonces, también se incluye dentro de los campos de estudio de la biología. Si nosotros queremos hablar de la historia de la biología, evidentemente ustedes tienen un muy lindo apunte en el curso de ingreso, a donde les cuentan cómo fue evolucionando el estudio de la biología. Pero a mí me gustaría nombrarles que se pueden considerar los precursores de los estudios de la biología a nuestros antecesores, al hombre de la prehistoria. Simplemente, si ustedes miran el dibujo, fíjense que esas personas que normalmente eran nómades, cambiaban de lugar de vida, tenían un gran conocimiento de las ofertas de recursos alimenticios que tenían en diferentes lugares. Entonces, esas personas sabían o estudiaban o retenían características de las plantas que le podían ser de buena nutrición, características de crecimiento, época de fructificación, época en la cual había que cuidar el ambiente para que esas plantas pudieran propagarse, y también los animales. Si nosotros simplemente miramos los dibujos que hay en las cuevas de las manos en el sur de nuestro país, tienen miles de años y esos dibujos ya marcan la información que se dejaban entre grupos y grupos de personas. Por ejemplo, si se fijan en la fotografía del costado, están indicando el momento en que los guanacos estaban preñados, por ejemplo, y según nos explicaron los que han estudiado estas figuras, esos círculos concéntricos son lugares de agua, y evidentemente hay alguna otra referencia geográfica o topográfica que indica al resto de los nómades, al resto de los grupos que van a pasar por ese lugar, a dónde hay agua y a dónde se pueden encontrar animales para consumo. Entonces, evidentemente, ellos han sido los precursores en los estudios de la biología. En otros lugares también se pueden encontrar papiros, o sea, ya están escribiendo sobre un material que proviene de hojas, y en esas hojas están plasmando
información sobre diferentes características biológicas. O sea, es el medio de difusión y a su vez difunde los conocimientos que tienen sobre la biología. Hay unos primeros intentos de hacer clasificaciones, ustedes lo tienen muy bien definido en el apunte que recién les nombré. Hay intentos de hacer clasificaciones, una de esas es Aristóteles antes de Cristo, y en realidad hace una primera diferenciación entre plantas, animales y minerales. Y después de él hay muchas otras clasificaciones que van mejorando el sistema de clasificación. Pero en un principio los estudios biológicos estaban casi concentrados a la parte médica sanitaria, ¿no es cierto? A la parte de una botánica con usos médicos. Entonces, era una cosa de prueba, como que la experimentación era in vivo, ¿no es cierto? Se iban probando diferentes sustancias o diferentes especies de las cuales se presumía que tenían efectos positivos, en muchos casos los tenían, en otros casos quedó demostrado que no. Pero los primeros estudios tenían que ver con eso, con la utilización médica de los compuestos producidos por las plantas. Después hubo un estudio más anatómico y que tiene que ver con el microscopio, y fíjense los microscopios inicialmente usados por Leeuwenhoek, que es un holandés que no se dedicaba a esto, pero que tenía intereses por descubrir un mundo más pequeño. Entonces, en realidad lo que hace es sobreponer lentes de manera que pueda lograr un aumento mayor, y a medida que va pasando el tiempo, después lo vamos a ver en una clase de microscopía, la evolución del microscopio, a medida que va pasando el tiempo, las lentes se van ubicando dentro de un tubo, entonces tienen mayor poder de resolución. Después se va armando todo un sistema mecánico como para poder mantener esa lente, y se hacen dibujos como el pequeño dibujo que está insertado en la diapositiva, con muchísimo detalle, que realmente a veces no superamos los detalles de esos dibujos tan minuciosos que hacían. Esos fueron los primeros microscopios, y con eso cambia como el estudio de la biología, tanto para las plantas, para los animales o para todas las cositas pequeñas que se podían empezar a ver a través de los lentes. Mientras tanto, también se indaga con respecto al origen de la vida, ¿no es cierto? Y esta diapositiva que les pongo acá es solamente para que piensen que en algún momento se pensó que una cosa muerta podía originar la vida. Y fíjense que simplemente era una contaminación por no aislar ese material muerto, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de estudios iban como aumentando los conocimientos de biología, y eso permitía además ingresar en un mundo de relaciones entre diferentes tipos de animales, ¿sí? Hay paleontólogos que han empezado con estos estudios y que lograban generalizar determinadas características de determinados grupos de organismos, y con eso los hallazgos, aunque sea de parte de un organismo, permitían saber de qué organismo se podía tratar. Entonces, fue aumentando el conocimiento en la biología a medida que también se fueron aumentando las capacidades de observación, las capacidades de viajar, las capacidades de aumento de los microscopios. Hay viajes que han determinado grandes avances en la biología. Ustedes tienen en los apuntes que les mencioné dos, Humboldt y Darwin. Cada uno empieza a incorporar conocimientos diferentes, mientras la biología hasta el momento era considerada como, los organismos eran considerados como un producto divino o como un producto que se había formado, hecho una sola vez y se mantenía inalterable. Ahí empiezan a haber investigadores, viajeros, que comienzan a relacionar las características de los organismos con el ambiente, con los diferentes lugares y
con los recursos que los ambientes ofrecen y las adaptaciones que los organismos pueden ir sufriendo para poder perdurar en ambientes diferentes a los que originalmente fueron su lugar de origen. Entonces, simplemente en los viajes de Darwin, había comenzado estudiando medicina, pero después se inclina por las ciencias naturales y es invitado informalmente a un viaje que resulta ser de grandes descubrimientos, porque él se bajaba en todos los puntos que podía y recorría todo el ambiente y iba seleccionando y recolectando muestras. Y después vamos a ver cómo cambia muchas teorías de lo que se venía pensando hasta el momento sobre el origen de las especies. Por otro lado, hay un monje que es el padre de la genética, que es Mendel, que en realidad comenzó haciendo experimentos para determinar o para lograr cruzamientos en unas plantas que le permitían visiblemente encontrar las diferencias de los productos de esos cruzamientos. Entonces comenzó trabajando con guisantes, después siguió con otras cosas. Pero Mendel, al mismo tiempo y sin estar conectados entre ellos, saca muchas conclusiones sobre los cruzamientos y las diferentes variaciones y las diferentes adaptaciones que se pueden lograr mediante cruzamientos, y entonces la biología empieza a tener como un dejo más dinámico, más mezclado con la ecología y las adaptaciones, ¿no es cierto? Mendel, sin embargo, sigue trabajando siempre en la parte genética. Si queremos pensar en esos primeros investigaciones de Mendel y después cómo pasando el tiempo la aparición de determinados instrumentos la mejoran, tenemos que caer ya en el siglo pasado, pero hace no tantos años, a mitad del siglo XX, se originan los microscopios electrónicos. O sea, si queremos definir un microscopio electrónico, así como en el microscopio óptico que nosotros conocemos o vemos o tendríamos que usar en el laboratorio, dependemos de la luz para poder ver los objetos. En un microscopio electrónico dependemos de un haz de electrones, que puede pasar dos cosas: que el microscopio sea de transmisión y el haz pueda atravesar un preparado, o que el microscopio sea de barrido y el haz rebote sobre un preparado y nos dé cosas como la que siguen, por ejemplo, como esto. Esto es la superficie de una hoja. Esta es una foto que hemos sacado con Paola en el microscopio electrónico de Bahía Blanca en el CRIBAP. Nosotras estamos estudiando epidermis de plantas tóxicas para después poder reconocerlas en las heces de los animales herbívoros. Entonces hacemos microscopía electrónica como para afianzar o redoblar la información que obtenemos por microscopía óptica. Entonces esta es una epidermis, por ejemplo, de una planta tóxica de nuestra zona, visto con un microscopio electrónico de barrido, ¿sí? Que se ven las superficies. Pero esta entrada en el tema del microscopio óptico de barrido era para decirles que esto permitió terminar de estudiar la composición, la forma de los ácidos nucleicos. Entonces, una vez que se supo cómo estaba formado el ADN y cómo se podía producir su duplicación, la transferencia de información, cómo se podían producir las mutaciones, comienza todo un área de investigación diferente que está dentro de la biología, pero obviamente es diferente porque ya se ha hecho muy amplia, que es la parte de genética, la genética molecular o la ingeniería genética, ¿no es cierto? Ustedes van a tener dos materias, una que se llama genética y otra que se llama genética de poblaciones. O
sea que acá solamente vamos a contarles, por ejemplo, que mediante ingeniería genética se pudieron clonar animales, o sea, sacar un animal exactamente igual a su progenitor porque no hubo una reproducción sexual, sino simplemente una reproducción a partir del material genético del donante. Es muy conocido cuando nosotros hablamos de ingeniería genética, enseguida pensamos, los transgénicos. Y en realidad, primero hay que saber qué son los transgénicos y segundo hay que saber que no siempre los transgénicos tienen efectos negativos. Les voy a ejemplificar, por ejemplo, cómo un transgénico que nosotros estamos acostumbrados a hablar sobre el tema es el de la soja, ¿no es cierto? La mayor producción de soja que se produjo en el país hace unos años implicó que todas esas tierras cultivadas tenían que luchar contra las malezas que afectaban los cultivos de soja. La soja es un cultivo de hoja ancha y uno de los herbicidas que se usó siempre fue el glifosato, pero el glifosato las plantas de hoja ancha son sensibles al glifosato. En un momento del estudio mediante ingeniería genética, lo que se encuentra es una bacteria que no se moría cuando era sometida a un tratamiento de glifosato. Entonces se buscó el gen que daba esas características y se pudo aislar, y ese gen se incorporó, esto se lo estoy diciendo sumamente resumido y simplificado, se incorporó a la parte genética de la planta de soja y se crea una planta de soja resistente al glifosato. Para la producción de soja esto fue realmente un descubrimiento sumamente positivo, porque en realidad rociaban el cultivo de soja con este herbicida y se moría absolutamente todo excepto la planta de soja. Si lo pensamos desde el punto de vista ecológico, estamos realmente produciendo un efecto muy nocivo, ¿no es cierto? Porque estamos alterando todo el equilibrio biológico, no solamente sobre el suelo, sino también bajo el suelo, porque son generalmente herbicidas muy residuales. Entonces, en este caso, los transgénicos, la soja transgénica, tenía una ventaja para los productores y no tiene una ventaja para el dueño del campo o el que se va a quedar con el campo usado después de varios años de producción de soja. Ni para los seres humanos que viven cerca, ni todo ese tipo de cosas, pero no vamos a entrar en detalles ahora. No siempre los efectos son así de puntuales, ¿no es cierto? Se han hecho modificaciones genéticas para tener un maíz también resistente a herbicidas e insectos, para tener tomates que tengan una maduración más retardada y más uniforme, con una piel más gruesa, entonces son resistentes a las plagas. En el caso de las papas, tienen alguna modificación para que sean resistentes al ataque de algunos escarabajos. El café mejora el sabor, supuestamente, y en el trigo para producir harinas de mejor calidad. Entonces, esas son algunas de los usos de la ingeniería genética en los productos agrícolas. No siempre los efectos tienen que ser negativos. Lo primero que se modificó genéticamente fue el color de estos peces cebra que tienen puestos adelante, y se los modificó para que sean fluorescentes. Y en realidad fue un éxito como experimento y fue un éxito sin querer económico porque fue una de las primeras mascotas modificadas genéticamente que salieron al mercado. Otras cosas que se hacen es, por ejemplo, obtener una carne de cerdo transgénica que tenga mayor cantidad de omega 3 o peces que crezcan más rápidamente, incluso gatos hipoalergénicos para dueños alérgicos o algunos bioanimales, o sea, animales que están diseñados para producir en mayor cantidad una proteína que pueda ser útil para enfermedades humanas. Les pongo esta última diapositiva para razonar juntos sobre esto.
las innovaciones, la genética, la ingeniería genética no son malos. Hay muchos productos sumamente positivos para nuestra vida, para nuestra sanidad, para nuestra alimentación. Hay, sin embargo, una lucha para que no se homogeneicen todos estos productos de la ingeniería genética, que además no van a permitir el desarrollo de otro tipo de alimentos que eran los alimentos originarios de nuestros pueblos. Entonces, países que tienen una riqueza alimentaria tan grande, por ejemplo, como Perú, luchan mucho por conservar lo que se llama la soberanía alimentaria. Es el derecho a alimentarse con los alimentos que se producen y se quieren consumir. Ellos tienen maíces y papas y otras verduras de muchísimas variedades y quieren conservarlas. Entonces, el hecho de introducir cultivos transgénicos hace que no se permita la conservación de otro tipo de cultivos que tienen un origen mucho más diverso y que forman parte de la alimentación básica que tenían las diferentes culturas. Entonces, hay que tener un control sobre hasta qué punto se aplica ingeniería genética sobre las cosas que consumimos.